Muchas gracias. Pues primero mencionarles que da nervios estar acá al frente, además cuando uno ve caras conocidas, por algún motivo, yo creo que en algún momento me hicieron cantar en los buses del colegio, ¿verdad? Pero cuando uno ve caras conocidas, pues, todavía el nervio es mayor, ¿verdad? Pues como bien dijo nuestro fraterno, mi nombre es Ángel Turcios, ¿verdad? Y espero pues el día de hoy el Señor hable a través de nosotros para que ustedes vean, y sobre todo los nuevos, como decía nuestro fraterno, ha venido al mejor lugar y ya van a ver por qué. Bueno, pues contarles un poquito mi infancia. Como saben, por ahí inicia nuestro testimonio. Yo pues provengo de una familia, no diría pobre, porque esa palabra para mí no existe, sino de recursos limitados, luchadora. Mi madre una mujer soltera, por tanto soy hijo de madre soltera. De hecho, mis dos apellidos, Turcios Cáceres, son de mi madre. Yo no llevo el apellido de mi padre, ¿verdad? Y pues crecí en una infancia, yo diría, feliz, en uno de los barrios aquí más viejos de Tegucigalpa, ¿verdad? Rodeado de amigos, rodeado de esa vida de barrio, en el que nuestros juegos, pues, obviamente eran una llanta de carro, nos inventábamos cualquier cosa. Tuve una infancia realmente muy linda, muy limpia, diría yo. Y no estábamos rodeados de pronto de esas grandes riquezas materiales, pero en la casa mentiroso sería, nunca faltó nada. Sin embargo, vengo de una familia, como les digo, en donde mi abuela, a mucha honra, se dedicaba a la venta de tortillas. Yo recuerdo que ella tenía su fogoncito y yo parecía perico desde niño al lado, ¿verdad? Del fogón, esperando que me hicieran los puritos de masa con queso. Y sin embargo, pues mi madre hizo todas las luchas posibles por sacarme adelante. Debo reconocer, como le digo, y esta parte nunca le gusta a mi madre, cuando la digo en el testimonio, que tenía tres madres y tres padres, ¿verdad? Digo tres padres porque realmente hasta en mi infancia nunca tuve esa figura paterna genética, no sabía quién era mi padre, de hecho. Sin embargo, uno de mis padres, que eran mis tíos, ¿verdad? Uno era, les digo yo, la figura era un marihuanero, el otro era un alcohólico y el otro pues era un cascarrabias que me metió en uno de los mejores negocios hoy por hoy, que es el ciclismo, ¿verdad? A quienes adoro, uno de ellos ya no está con nosotros, ¿verdad? Que era uno de los que les digo yo que era el marihuanero, pero todos me adoraban como hijo, porque en efecto así los veo yo como unos padres. Y tenía tres madres también porque estaba mi abuela, mi tía y obviamente mi madre, pues que era la que ponía todo su empeño por llevar el alimento a casa. Ella nunca, de mi familia, pues debo reconocer que fue el primero que logré llegar a un estamento universitario, de ahí ni mi madre, mucho menos, ni mis tíos, ni mis primos incluso lograron el estamento que yo logré por la gracia de Dios y eso es uno de los milagros que Dios también ha hecho en mi vida. Cuando yo obviamente transcurre mi infancia, mi madre, como les digo, hizo ese esfuerzo por darme lo mejor y en consecuencia, pues ella me incluyó en una escuela religiosa, por eso les decía que veo algunas caras conocidas aquí, de varones nada más. Y pues obviamente, gracias a ese apoyo de ella, pues pude conocer de Dios desde muy pequeño. Sin embargo, fui criado en un dogmatismo bien severo, en donde muchos aspectos de la vida cristiana, pues, y que se nos inculcaron, obviamente, pues, nos trataban de dar la mejor educación. Y durante esa época ocurrieron muchos milagros en mi vida, porque ahora me doy cuenta, por ejemplo, que mi pobre madre había veces que no lograba pagar los 180 pesos que costaba, porque ahí tengo todavía un talonario del colegio, los 180 pesos que costaba la mensualidad del colegio, pero nunca me sacaron. Sin embargo, llegaban con listas y todo, pero nunca me sacaron porque la gracia de Dios siempre estuvo conmigo y los maestros de pronto miraban también, no era un niño brillante, porque nunca fui brillante, de hecho me costaba mucho el aprendizaje. Creo que ahora me doy cuenta que probablemente tenía el famoso DDA, digo yo, porque la verdad me costaba, era garrotero para ser exacto, pero pasaba, era un alumno promedio. Yo creo que mis maestros miraban ese esfuerzo y por eso nunca me sacaron de clase. De igual manera, yo les digo a mis hijos, a mí me daba pena llevar a mis compañeros a la casa porque mi casita tenía paredes rajadas, era chiquita, no teníamos carro, etcétera. Y en un ambiente como en el colegio que yo me desarrollé, obviamente había gente en aquel momento, clase media alta, que de hecho mis amigos siempre fueron los más pobres no diría los más pobres, los de menos recursos en el curso. Ese era mi grupo de amigos. Eh, y así pues fui creciendo en esa institución, obviamente entendiendo los valores del Señor, en donde se me habló seriamente de los temas sexuales, cuáles eran los que realmente afectaban la vida y que no eran correctos desde la perspectiva cristiana. Y hago hincapié en esto porque
valores uno los pierde a lo largo de la vida y sí traen consecuencias en la vida adulta. Llámese masturbación, llámese pornografía, llámese otros elementos, y ya van a ver por qué les digo que se afectan la vida adulta. Y me crié en ese dogmatismo en el que todo eso obviamente estaba al margen de lo que Dios manda y por tanto era malo. Eh, pues realmente mi infancia transcurrió sin sobresaltos, diría yo, hasta que más o menos en el quinto año, ya les conté que yo no tenía una referencia de un padre biológico, y esto es uno de los primeros milagros que me gusta contar que el Señor hace. Me recuerdo que en esa institución que está muy cerca de aquí, de hecho está atrás, hay un gimnasio que más o menos alberga unos 600, 800 alumnos. Me acuerdo que para un día de la madre en ese quinto grado, si mal no recuerdo era quinto grado, estábamos esperando pues que pudiera comenzar el evento y se me fueron a sentar dos señoras a la gradería. Yo estaba en la gradería, en la parte alta. Y me acuerdo que una de ellas me dijo, me dice, ¿cómo te llamas? Ángel Turcio. Ah, ¿y tu mamá cómo se llama? Me dijo, no, mi madre se llama Sonia Turcio. ¿Y tu papá? Me dijo, no, mi papá está muerto. Le dije, ah, tu papá está muerto. Check. Pues cuando yo llego al aula, miro a las mismas dos señoras, ¿verdad? Y con mi mamá llorando. Mi madre ya estaba llorando y, bueno, ¿y qué pasó? Entonces mi madre me dijo, oye, vení, me dice, te tengo que decir algo. Estas dos señoras que están aquí son tus tías, me dice, hermanas de tu papá. Y resulta que una de ellas era la mamá de un compañero mío con el que yo me llevaba bien. Como eso les digo yo, la sangre es perfecta, ¿verdad? Sin saberlo, yo me llevaba muy bien con un primo. Y obviamente la algarabía pues llegó a mi vida porque yo les digo, era el típico niño que levantaba la cabeza. Tal vez los que no han sufrido eso no saben lo doloroso que es para un niño estar esperando en un salón como este y estar levantando la cabeza, que el día del padre aparezca mágicamente su padre y le diga, hijo, aquí estoy, te abrace. Yo no sé lo que es que mi papá fuera a recoger notas, porque nunca existió. Mi madre hizo todo lo que humanamente en su amor pudo haber hecho, pero sí carecí de esa figura. Y dije, como muchos, ¿verdad? Que seguramente han escuchado que para aquí jamás voy a hacer lo mismo que hizo mi papá. Bueno, ahí lo voy a dejar ahorita. Sin embargo, se ocurrió ese milagro y es así que yo logro darme cuenta de la existencia de un padre biológico, ¿verdad? Y resulta que para ese entonces mi padre biológico vivía en Estados Unidos y pues mi madre hizo todo el esfuerzo porque el próximo año yo lo conociera y así es que yo lo conozco a él el siguiente año, creo que fue en el año 80 ¿qué sería? 86, no, 88, perdón. Y incluso está la foto cuando yo lo conozco a él, ¿verdad? Yo salgo como pollo comprado, ahí mi papá al lado así como que, ¿qué onda aquí, verdad? Incluso mi mamá me cuenta que mi papá se puso a llorar ese día porque le dijo, mira, el niño no me hace caso, y mi mamá le dijo, ¿cómo querés que te haga caso y no te conoce? Pues, o sea, ubicate, ¿verdad? Mi mamá realmente yo le digo fue dura, porque incluso ella misma me cuenta ahora, cosas que uno se da cuenta hasta después, que mi papá antes de irse a Estados Unidos se fue a despedir de mí porque siempre, de una u otra manera, la familia quiso estar constantemente en contacto. Yo entiendo a mi madre que ella quiso alejarme porque mi papá era muy irresponsable, ¿verdad? Pero ella me cuenta que mi papá se llevó a despedir a la casa, al barrio, y que cuando él entró, yo salí, tenía 3 añitos, creo, me dice ella, y que yo le pregunté, mamá, le dice, mami, ¿y él quién es? "Ah, es un vendedor". Le dice. Yo le digo, madre, o sea, yo me pongo ahora como hombre, pues no era, que tu papá, sí, pero, o sea, poco de verdad, pero nada, es que era. Y ella es cristiana hoy por hoy, ¿verdad? Y se lleva muy bien y ellos claramente se lograron perdonar el uno al otro y tienen una relación muy interesante, con respeto, lógicamente, pero en ese momento yo le digo, madre, usted fue dura porque yo me pongo en el plano de mi padre como hombre ahora que estoy en la situación que estoy y para mí debe haber sido doloroso ver a mi hijo y no poderle decir que era, quién era. Pero bueno, eso fue parte de la historia. Logro conocer a mi papá y así ese primer gran milagro y muchos más que ocurrieron durante mi infancia y juventud, pues me sacaron adelante. Yo les decía que a mí se me inculcó mucho el tema de la perspectiva cristiana, lo que era malo en cuanto a los temas sexuales y la verdad que yo no puedo venirles a hablar aquí de alcoholismo porque nunca lo fui, ¿verdad? Ni de drogadicción porque tampoco. De hecho, por el tío marihuanero que les digo que tenía, detesto la marihuana, o sea, no la puedo oler, ¿verdad? O sea, realmente me da dolor de cabeza solo con olerla, la vuelo a kilómetros, creo yo. Y en el rubro que me desempeño tengo gente especial que la vuelo a kilómetros también. Entonces, la verdad que no sufrí de eso. Sin embargo, debo reconocer que el despertar a la vida sexual me abrió una caja de Pandora
allá como por los 19 años, que como tal cual alcohólico prueba la botella, tal cual obviamente uno despierta a pasiones y a caminos que no son los adecuados. Nunca le di problemas a mi madre, de hecho tampoco se los di, ¿verdad? Hasta el sol de hoy me reporto a Don Diano. Pero cuando abrí esa botella que les digo allá por los 19 años, yo ahora lo reconozco, el patrón que seguía, porque no es que me seguían, era la típica mujer casada, la típica mujer por casarse, o comprometida, o como quieran ver. Y es así que en mi juventud yo me convertí en un patán, un sinvergüenza, un cínico, ¿verdad? Que era capaz de decirle, don Ricardo, mucho gusto, usted, ¿verdad? Pero estaba con la esposa de él. Y hasta le pedía jalón. Era así de cínico, era un sinvergüenza. Mis amigos me decían, oíme, o sea, te van a matar, pero realmente en ese ámbito uno no creo, se vuelve cínico, realmente esa es la palabra. Así transcurrí mi vida de juventud, ¿verdad? En ese ir y venir de mujeres que entraban, salían, incluso una vez fui a la boda de una de ellas, ¿verdad? Y ella con el vestido, me acuerdo, se me paró enfrente, así como, bueno, ¿y qué vas a hacer? Chiquita, ya, que detenga la boda, no la voy a tener, cájese. O sea, ese es problema suyo, no mío. Realmente era tan cínico como llegar a ese nivel. Pero lo que yo no imaginé es que como no, los que conocen los barrios o que se crearon en barrios saben que la casa está aquí, la otra casa está enfrente, está la calle. Lo que yo no sabía es que una niña que había llegado a la casa del frente, ¿verdad? Que vio muchos de los vejámenes que yo cometí, que salían mujeres llorando, incluso que me agarró muchas veces ventana con ventana, viendo que yo tenía relaciones con otra persona, iba a ser la mamá de mis hijos. Y como uno de los barrios es como cuando tiene pelota nueva, ¿verdad? Llegó la pelota nueva y yo la quiero. Entonces así fue, esa fue una carrera que nos impusimos con varios amigos a ver quién conquistaba a la nueva niña que llegó a la cuadra y su servidor fue el ganador, ¿verdad? Obviamente, sin saber de que a futuro todo eso me iba a traer consecuencias que ya se las voy a relatar. Eh, yo logro, yo logro, pues obviamente salir a la universidad, como les decía, fui el primero en mi familia que logró llegar a ese estamento. Lógicamente, las oportunidades, yo lo reconozco también, la gracia de Dios llegan y lo que pasa es que uno tiene que saberlas aprovechar. Yo no sabía mucho, yo no supe lo que era un carro en la adolescencia, ¿va? Como los hijos nuestros que solo saben pedir las llaves. No, si yo agarraba un bus ahí en el bulevar, iba con las maquetas en el lomo, varias veces me las deshicieron, me robaron, o sea, pasé por todo eso, pues no tuve esa gracia que ahora probablemente tienen nuestros hijos por el nivel que ustedes les están dando de tener un carro y decir, pues, me voy a subir o andar dejando. No, yo no tuve eso. Mi madre hizo ese gran sacrificio, yo lo aproveché y es así que logré darme de la universidad. A todo esto, en ese ir y devenir, logró conquistar a la niña que les digo que había llegado a la cuadra y decidimos, enamorados, porque en efecto así es, casarnos sin ninguna presión. Cuando llega este momento, yo les digo, y aquí es donde hay un momento, creo, de inflexión verdaderamente en mi vida, mis amigos me decían, vos te vas a casar, aseguro que te vas. Ellos me decían, flaco, aunque crean este cuerpo es cultural, algún día yo lo pesé 130 libras, y no hablábamos con el abogado. Eh, Flaco, te vas a casar, me decían mis amigos, sí, sí me voy a casar. Vos te vas a casar, sí, sí me voy a casar. Y en efecto, fraternos, me caso, enamorado, convencido y creyendo, ya siendo profesional, creyendo de que iba a emprender uno de los mejores caminos en la vida de un ser humano, como es establecer una familia. En efecto, así es. Pero aquí viene ahora la reflexión que hago, entendiendo y sin entender que cuando Dios no está en el centro de una relación, nada funciona. Imagínense ustedes que yo el día que me estaba casando, por cierto, en una iglesia que está acá atrás, que pelamos mangos, muchos de los que están aquí pelamos mangos, estoy seguro, y vendimos rifa, y hicimos un montón de cosas para hacerlo, que no, me casó, por cierto, un maestro mío, y ese día estábamos peleando con la mamá de mis hijos. Ella con su vestido y yo con el smoking, ¿verdad? Estábamos peleando, pero cuando uno está enamorado, obviamente es como el caballo, ¿verdad? Que se va por un solo lado. Pues dije yo, no, esto, pues, bueno, las cosas pueden cambiar, van a cambiar. Obviamente en el noviazgo siempre hubieron malas palabras, siempre hubieron malos gestos, siempre hubieron abusos de ambos lados.
pero uno no entiende eso por estar enamorado. Definitivamente cuando nos enamoramos y somos, ¿verdad? Ya les dije como el caballito que dice, por aquí me voy, por aquí me voy. Es así que empezamos una vida de matrimonio dura. Yo lo tengo que resumir así porque eh, sin duda fue dura. Una vida de matrimonio que estuvo llena de violencia, de malos tratos, de muchas situaciones económicas duras, de, bueno, y aquí voy a hacer siempre un paréntesis para no sé cuántos abogados hay aquí, pero yo conocí los juzgados porque terminé, obviamente, demandado por violencia doméstica. Y yo siempre lo digo, cuando yo llegué al juzgado y miré en el ciclo de la violencia, ¿verdad? Que tienen ahí, tienen unos afiches y decía, tratar mal con palabras oeces, ya la decía, tras tirar la puerta del carro, el celular, que eso se llama violencia patrimonial, ya la forcejeo, ya. No llegué a los golpes, lógicamente, pero sí probablemente a los golpes emocionales, psicológicos. Y sí causé mucho daño. Probablemente muchos dirán, ¿a qué tranquilo lo dice? Pues sí, porque realmente uno ya ha aprendido en esta organización y en este ministerio en realidad a perdonarse verdaderamente. No es que no sea doloroso saber que uno hoy por hoy sus hijos están dañados por todo ese contexto que uno provocó. Incluso le comentaba hoy a su presidente que incluso para venir aquí tuve una lucha y doble lucha, pero le dije al Señor, no voy a dejar que el diablo me impida hacer lo que voy a hacer. Y en efecto estoy aquí parado por eso, porque he reconocido la gracia de Dios y eso es lo que más nos gusta hablar después en los testimonios. Pues como ustedes comprenderán, obviamente fui a hacer hasta 40 horas de servicio comunitario. Era bueno para hacer piñatas, porque me iba a hacer piñatas allá al Juan Alaínez. No sé cuántos de aquí probablemente les haya tocado, pero a mí me tocó, ¿verdad? Y no es que sea sinvergüenza, sino que creo que fue una de las primeras lecciones, no creo, estoy seguro de las primeras lecciones que el Señor me dio para entender que hay que ser humilde y que hay que respetar a la dama que Dios nos dio, como dice la Biblia, como vaso frágil, cosa que yo no cumplí. Cuando a mí me dicen de infidelidad, yo les preguntaría aquí, estoy seguro que el 100% hemos sido infieles en nuestras relaciones, porque la infidelidad para mí no solo pasa por acostarse con una persona, si desde el hecho que vemos a otra dama pensamos mal o incluso vemos pornografía, y les voy a decir por qué esto afecta, estamos siendo infieles con nuestras parejas. Yo me acuerdo que yo tenía, y perdón que utilice este término, no una videoteca, no, una pornoteca, ¿verdad? En mi computadora. Y me acuerdo que un día estaba en esos afanes en mi computadora y según yo, ¿verdad? Había cerrado el archivo correspondiente y me acuerdo que llegó mi niña, creo, y ¡pum! Abrió la computadora y adivinen lo primero que se abrió, ¿verdad? Cuando abrió la computadora, vergonzoso porque, o sea, ¿qué excusa pone usted a su pareja y le dice, no, que no es mío, que no es tuyo? Pues, o sea, y pasé por eso, entonces sí afecta. Definitivamente, el hecho de caer en esos vicios, por muy menores que parezcan, sí afectan la vida personal. Aparte que uno se genera un montón de estigmas como hombre que no son correctos. Que hoy por hoy puedo decir que estoy sobrio por la gracia de Dios. Ojo, ¿verdad? Son uno de los grandes cambios. Y es difícil, sobre todo, tratar de mantenerse alejado cuando uno está en grupos de compañeros que los tópicos son política, guaro y pornografía. Pero a veces está uno en esos grupos porque de frente sí se da cuenta que hay algo que ha pasado que sí de pronto es importante en la vida de algún compañero. Por ejemplo, hace poco encerramos un compañero y a través de esos grupos aquí uno se da cuenta de que algo va a pasar. Pero mantenerse alejado de eso no es fácil, solo con la ayuda de Dios. Y como les digo yo siempre, todos tenemos nuestros alcoholismos. En el caso mío, son las damas. Y en su momento era el tema, esos temas relacionados a todo el aspecto sexual que realmente lo atrapan. Bueno, pues les decía que así transcurrió mi matrimonio durante 17 años, ¿verdad? Plagado de violencia, plagado de momentos económicamente difíciles. Yo he tocado fondo no una, sino que varias veces. Lo que pasa es que esta vez no sé qué fondo es, pues, si es el último fondo o el penúltimo, pero yo he tocado fondo varias veces. El más feo probablemente ha sido este último. Sin embargo, sí sé lo que es no tener dinero para pagar una matrícula del niño. O sí sé lo que es que le digan a uno cuando está alquilando, ¿sabe qué? Sálgase de la casa porque ocupo la casa.
y que sus hijos le estén llorando a uno, papi, y me digan, ¿y a dónde vamos a ir? Todo eso yo lo viví y lo vivió la pareja con la que yo permanecí durante 17 años. Aquí voy a hacer otro paréntesis porque me gusta decir siempre el poder de la palabra y todos los que seguimos a Cristo sabemos que dice la palabra tiene poder, lo dice la Biblia. Recuerdo que yo ya les mencioné rapidito que yo sufrí el vejamen de que me corrieran de casa porque ocupaban la casa, tal vez no por falta de pago, sino porque ocupaban la casa. Y uno de los proyectos de vida que nosotros teníamos como pareja era construir nuestra casa. Siendo arquitecto, ustedes me deben decir, en Casa Herrero, cuchillo de palo. Sí, en efecto, Casa Herrero, cuchillo de palo. Era una realidad. Y a mí me costó verdaderamente 17 años, y van a ver por qué la congruencia. Y yo le decía a un buen amigo con el que trabajaba en una institución donde yo trabajaba, pucha, imagínate, Juan se llama él, probablemente alguien aquí, tu compañero de él. Y le decía, pucha, Juancho, imagínate que estoy dejando esta casa para que en un año, en 6 meses me saquen, le decía yo, porque la situación era bien compleja. Y yo les digo, fraternos, que no dure 6 meses, perdón, no dure 6 meses, dure un año en la casa. Porque al año, que fue para un diciembre, yo tenía la tradición, me acuerdo, de hacer la comida en mi casa. Y me acuerdo que la mamá de mis hijos, que tenía un negocio, siempre trabajaba los 24 porque era cuando más clientes tenía. Yo le decía, mira, mamá, no trabajes, hombre, yo te lo voy a pagar el día. No, me decía, si vos te... En resumen, esa Navidad, un 24 de diciembre, yo estaba cocinando como regularmente lo hacía, como regularmente cocinaba la pierna, cocinaba las papas y todo. Y me acuerdo que llegó ella y me dice, ay, ¿cómo vas a hacer la ensalada? No, y como la hago siempre, sí, así vas a hacer esa. Y dijo la palabrota. Y yo, ok. Paré bola, me fui para la cocina en la casa nueva ya, que por cierto, me costó un mundo conseguirla porque aquellos que son economistas, la palabra altamente endeudado, ¿verdad? Creo que resumen todo. Sin embargo, Dios ahí también operó un milagro a través de un buen hermano que es recurrente en mi testimonio. Él me prestó el dinero que todavía le debo, por cierto, para pagar unas deudas y que el banco pudiera ver que estaba libre de deudas y me diera la casa. El caso es que la casa costó mucho que me saliera. El préstamo costó, no les puedo decir cuántos meses para que saliera, pero salió. Y bueno, en ese contexto construyo la casa, yo la diseñé, yo la construí. Pero esa Navidad, me acuerdo que cuando yo estaba en la cocina, después de lo que me había dicho la mamá de mis hijos, se me pone a la par y me dice, y yo estaba afanado queriendo cambiar las papas, famosa, le iba a hacer hornada de pronto. Y me acuerdo que me dijo, y vas a hacer esa, ya me llama la palabra como. Pero obviamente se me salió lo mejor, ¿verdad? De mí. Agarré aquella papa, me acuerdo, la deshice en el mesón, me di la vuelta y cuando me doy la vuelta solo siento la papa aquí en el lomo, les digo yo, un 24 de diciembre. Y cuando eso está ocurriendo, ese pleito en plena Navidad, mi hija, una de mis hijas, estaba parada viendo el escándalo que nos teníamos, ¿verdad? Y esa fue la gota que yo dije, según yo, ¿verdad? Que después me di cuenta que no era lo correcto. Voy a aplicar la famosa ley del hielo. Y así pasé sin hablarles y dirigirle la palabra, no una, 2 semanas, no, meses. Dormía en la sala, en el sillón de la sala. Eh, Mis hijos miraban y me decían, papi, vení, métete al cuarto. O sea, era una cuestión, y uno lo puede decir tan fácil como me están oyendo, pero es bien doloroso para uno estar ahí en un proyecto de vida y darse cuenta que ya todo había fracasado, que no era que por una casa nueva, que es que las cosas iban a mejorar. No fue así. Ocurrió un incidente eh, allá por el mes de febrero, creo. Soy muy malo con las fechas, pero creo que fue en el mes de febrero. Después de diciembre, febrero, saquen la cuenta cuánto tiempo estuve cómodamente durmiendo en el sillón. Eh, Ocurrió un incidente en el que me acuerdo que ella sacó a los niños de la casa y aquel gran escándalo y voy a traer la patrulla y ya se imaginan lo que son abogados, un antecedente de violencia doméstica, que al día que le van a traer la patrulla, lo que tocaba era la pesca, ¿va? Porque o las 80 horas o, o vamos para la pesca. Entonces, un buen hermano, que es el mismo que ya le mencioné ahorita rapidito, que fue el que me ayudó para pagar los préstamos en su momento, ese día me dijo, fíjate que mañana me dan un apartamento, salite de la casa, no busques problemas. Ahí es donde yo también siempre, en todo este momento doloroso que como lo fue mi relación matrimonial, siempre Dios tuvo voz y siempre llegaba la voz de Dios
con las advertencias necesarias. Yo creo que uno aprende que no es la casualidad, que estando en esta organización no es la casualidad, no es la suerte. Siempre es Dios el que anda en medio de uno por su amor, tratándonos de ayudar a que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Y en mi caso fue así. A todo esto lo que no les he contado es que en el septiembre del año que yo les digo que esa Navidad que fue complicada, es cuando yo entro a FINEC. En ese septiembre, o sea, unos mesecitos antes, yo conozco del proyecto que se llama FINEC, como usted ha venido hoy aquí. Y traté de aferrarme en los primeros meses al hecho de buscar maneras, pero prácticamente, si lo resumo hoy, no sé. Pero ya empecé a conocer de FINEC, más no de Dios, porque como les digo, de Dios siempre supe a qué hora iniciamos. No sé, 1:20, ¿verdad? 1:20, sí tenemos tiempo. No, es difícil resumir la vida, más cuando uno ha ido buena ficha, ¿va? Pero la verdad que eh, yo ya conocía este proyecto y ya estaba aprendiendo a pedir en estas papeletas sobre milagros. Sin embargo, como les digo, me tuve que salir de casa. Ese amigo me dijo, salite, te vas a meter a rollos, vas a ir preso, salite. Y es así que yo me salgo un sábado, me acuerdo. Me acuerdo que cuando yo salí de casa, yo tengo un camioncito. Fue doloroso porque yo conocía bien mi casa, ¿verdad? Me habían dejado todas las llaves escondidas. A mí me encanta el ciclismo, que vean este cuerpo cultural en algún momento estuvo bien, ¿verdad? Porque así me gusta el ciclismo. Y yo decía, mi bicicleta, lo primero, la bodega donde tenía mis bicicletas, la llave no estaba. Me gustan las armas, ¿verdad? Y obviamente lo único que pude extraer en ese momento de mi casa fue mi camioncito con 2 bolsas, yo lo digo, dejas de canguro negras con mi ropa, que me la metieron ahí. 5 cajas, porque aunque no crean, eso no se lo mencioné, yo fui docente universitario y pararse aquí enfrente, a pesar de que uno esté entrenado para eso, no es lo mismo. Ahorita estoy agarrado aquí porque me tiemblan un poquito las piernas, ¿no? Pero así es cuando uno habla del amor de Dios, por eso dice que es lo más rico. Entonces, me acuerdo que yo le dije a mi hijo mayor, papi, le doy la llave de la bodega. Mi mamá se la llevó, papi. Pero en la casa, en la entrada, había una cajita donde depositábamos la llave y había una única llave. Y como yo conocía la casa, le dije, me acuerdo a mi hijo, hasta probé esta llave, tal vez en la llave en la bodega la pisas. Y gracias a Dios, así fue como logré sacar mi bicicleta, porque en mi mente ya me las imaginaba tuqueadas en la tarde. Oye, se las van a sacar con las pobres. Y así logré salir de casa con lo único que les cuento, con mis bicicletas, mis armas y 2 bolsitas de ropa y mi camión. A empezar de cero. Literalmente de cero. Ya sin familia, altamente endeudado, con trabajo realmente complicado y sin nada, sin hogar, porque no llamemos sin casa, sin hogar. A vivir literalmente de arrimado a un apartamento cerca de aquí, pero ya, por la gracia de Dios, dentro de esta hermosa organización. Y les digo hermosas porque imagínense ustedes solos, sin familia, en depresión y con armas, qué cóctel más bonito, ¿va? Sumado a que un día yo estando en una gasolinera, me acuerdo que llega mi hijo mayor, una gasolinera aquí en la salida a Valle de Ángeles, y llega mi hijo mayor con el teléfono así. Papi, mire lo que encontré. Cuando dice, mire lo que encontré, ustedes ya saben lo que podría haberme enseñado el hijo, ¿verdad? Y miren, fraternos, para uno de hombre es bonito hacerlas. Pero cuando ustedes ven que la dama que ustedes tenían en un pedestal hace lo que yo vi ahí, o sea, ahí le mueven tapete a cualquiera. Y yo realmente les digo, yo llegué a un punto que no quería ni siquiera que me fuera a dejar los cipotes el sábado, porque yo sabía que cuando me iba a dejar el cipote el sábado, de que iba a salir con los amigos, ¿verdad? Llamémoslo así. ¿Se imaginan para uno? Y cuando entonces, obviamente, en ese contexto, solo, sin familia, sabiendo que ya la otra persona tenía otra persona, sin trabajo y con armas, ¿qué creen que pasaba? Me hablaban, les digo yo. Si por plomo no era problema, porque una son, siempre les digo, una eran 30, la otra 22 y la otra 17. O lo que dijera con cuál, y de todas maneras, le iba a ocupar uno.
Y yo pasé por eso realmente. Y lo digo con tranquilidad. Y el otro día que le daba un mini testimonio, alguien me decía, ni me diga eso. ¿Y por qué? Y las pistolas que las hizo, ahí las tengo en la casa. Uy, pero gracias a Dios, Dios ya, esa parte. Es más, ni sé dónde están los cargadores, la verdad, porque tengo los permisos vencidos. Pero ya no me afano por eso. Gracias a Dios, Dios hizo ese milagro en esta organización. Gracias a hombres como los que ustedes ven aquí que me abrazaban y me decían, ¿sabes qué? No vas a desfallecer, vos podés. Dios está con vos. Y esa voz la vine a escuchar aquí, porque también escuchaba la otra voz que me decía, matate basura, si vos no ejercís. Yo no he fracasado hasta el sol de hoy en ningún proyecto como profesional. Siempre he sido bueno. Y no puedo decirlo conmigo, sino que gracias a Dios, Dios me ha dado la gracia de ser un buen profesional. En el proyecto más importante que tenía en mis manos, sí fallé, que fue mi matrimonio. Y fracasé. Obviamente, reitero, el estar en esta me ha permitido estar. Tengo un caso de un compañero que le pasó casi lo mismo y aquel no bajó. Primero quiso hacer un muro en un carro recién sacado de agencia, no pudo. Las fuerzas de aire lo salvaron, pero la semana no lo bajó el paso que le pasó en la cabeza. Y alguien que, hermano de alguien que usted probablemente conoce, en político. Entonces, gracias a Dios, aquí estoy por la gracia de Dios. Y fue por el conocimiento y por estar aquí con fraternos como los que ustedes tienen a la par, que me dieron aliento y que me dieron una palabra de Dios en su momento adecuado. No caí en alcoholismo, no caí en drogadicción, pero obviamente sí caí en depresión. Y todavía no crean que no, que es un camino fácil de, o sea, como dicen los finecos, nos volvemos bien llorones, pero, pero es la realidad. A veces uno se siente desvalido y se siente desmotivado ante las circunstancias porque no es fácil. Yo lo decía ahorita, y cuando ustedes le ponían, a veces es bien difícil poner de qué, cuál es el testimonio no de cambio de vida. Sí, y les voy a contar rapidito por qué, porque creo que sí tengo 5 minutos, que esta es la parte bonita en realidad de todo eso. Ya les dije que yo estoy aquí por gracia de Dios y por su amor y su misericordia estoy hablando con ustedes. Pero sí han ocurrido milagros tras milagro, tras milagro, tras milagro, que no me cansaría de contarles, pero les voy a contar, y este siempre me gusta decirlo porque cuando uno viene aquí, estimado, ¿cuál es su nombre? Darwin, Dani, y le dicen, aquí hay que depositar dinero, no es, aquí está el business de estos manes. Y cuando a mí me hablaban de milagros financieros, yo decía, porque por mi formación cristiana me chocaba, porque en la formación en la que yo, donde sirvo, el tema financiero a veces como que choca. Pero uno de los primeros milagros que el Señor hizo a través de estas papeletas, que es medible. Ya les dije que yo estaba de arrimado en un apartamento, no es bueno hablar de números, pero que mi amigo alquilaba por 3 ceros para arriba, en dólares. Y yo sin pagar nada. Y a mí me da vergüenza, pues tenía 2 meses de estar ahí y el brother no me dejaba ni pagar ni la luz. Entonces, bueno, dije yo, como ya me habían pasado algunas cositas, dije yo, pues aquí te voy a probar, digo yo. Y vengo y le pongo aquí de bufón, señor, entre todas las, porque a mí no me gustan las páginas, en realidad yo agarro hasta 3 a veces, porque ya he aprendido que Dios contesta. Y en una de esas le pongo, señor, dame un lugar digno donde atender a mis hijos. Yo ya andaba buscando casa en esta zona cercana, porque mis hijos están en unos colegios cerca de aquí, y obviamente por el tema económico, la facilidad de moverse, etcétera. Yo quería una casa cerca de aquí. Y me acuerdo que me tomé el atrevimiento de ponerle entre comillas al señor, dame un apartamento en donde yo vivo, cerré comillas. Bufón va. Como a las 2 semanas les digo yo, eso sí, eso es un tema de los milagros que creo que todos sabemos. Uno pide, pero hay que activarlo, hay que buscar. No, el señor, dame trabajo, pero me voy a quedar sentado en la casa. No, usted busque, riegue el currículum que el señor le va a poner el trabajo adecuado, pero uno busca. Entonces me acuerdo que yo iba saliendo, yo ya andaba buscando casas y iba saliendo donde yo vivo y estaba en uno de los televisores, apartamentos en venta. ¡Pling! Hizo el corazón. Será, dije yo. Agarré el teléfono y hablé, ¿verdad? Fíjate que quiero saber si tiene apartamentos en venta. Sí, me dice, me atendió un muchacho. Mire que en la Torre tal entregamos en octubre, era como por marzo. No, brother, le digo, mire, yo ocupo algo para allá. Un fondo todavía es listo, altamente endeudado y todo lo que quiera. Y tiene tiempo, me dijo. Porque fíjate que hay uno que están liberando en tal lado, me dice, y puede verlo, ¿dónde está usted? No, aquí estoy en el complejo. Ah, pues ya llego.
Para hacerle corto el cuento, fui a ver el lugar. Tenía hasta aire acondicionado, que por cierto no lo dan así. Y me dice, bueno, ¿qué le parece? Ya me dio el precio y dije yo, ¿te fuiste, Tito? ¿De dónde? Eh, y me dice, deme su número de identidad para investigar a ver si califica. Reventuki, dije yo, sí, altamente endeudado, quién sabe. Y con otro crédito porque pagaba el de la casa, de los niños. Pues así transcurrió, me acuerdo, le di la identidad, pues ahí le hablamos si califica. Pasó tarde noche, les digo, ya como entre 5 y 6 de la tarde miro la llamada del varón, dije yo para decirme que ni modo, que no califique. Para sorpresa mía y gloria de Dios me dice, don Ángel, fíjate que le quiero decir algo, fíjate que usted califica. ¿Serio? Le dije, sí, usted califica. Más bien quiero pedirle permiso para darle el teléfono al asesor del banco. Ok, miren, fraternos, Dios es tan lindo. Cuando al ratito me estaba hablando el asesor del banco y me dice, don Ángel, pues sí, le habla, puede decir el nombre, Johnny Álvarez, me dice, cheque. Y dijo que usted es ciclista, me dice. Ya quedamos con él, ¿verdad? ¿Dónde nos íbamos a ver? Al final de donde nos íbamos a ver, aquí, final de este bulevar. Y me dice, veo que usted es ciclista, me dice, sí, sí, le digo. Ahí hablamos mañana, pues. Uy, dije yo, señor, gracias, me enviaste un ciclista. Porque yo al menos la foto tengo levantando una bici, de adorno, pero ahí la tengo. Entonces, al siguiente día teníamos la cita y a todo esto mi amigo, el mismo que me había dado el apartamento, el mismo que me había prestado dinero para hacer mi casa, él es un hermano para mí. Y mira, ya te habló, sí, decirle que vos tenés tal cosa. Si ocupas tal constancia, yo te la voy a conseguir el trabajo en una institución bancaria. Si vas a tal cosa, decirle esto. Y ya, checa, que la aconsejándome. Al siguiente día llego al lugar donde nos íbamos a ver aquí cerca. Y desde que el hombre entra, típico empleado de banco, se presenta, ¿verdad? Mucho gusto, don Sioni Álvarez. Lo quedo viendo yo, Sioni, ciclista. Úpale, le digo. Pero aquí usted es el amigo de, voy a decir el nombre de Ramón. Ramón es mi amigo, mi hermano, el que me prestó dinero, el que me dio el apartamento y el que me tenía ahí de arrimado. Amigos de infancia, amigos del pueblo. Y en lo que yo estoy ahí con él, aquel molestando, porque le digo que así es. Y voy, ya estás con él. Y mira, decirle tal cosa. Espérate, Ramón. Le dije, si crees en Dios, te voy a pasar a mi asesor. Venga, mira, y le habla. Le pasé mi teléfono y para ustedes dirán que suerte. No, no es suerte. Lo que ya estamos en este camino sabemos que no es suerte. Es cuando Dios agarra algo de pies a cabeza. Y me acuerdo que le dijo, él se empezaron a platicar, sí, hombre, no te preocupes, Ramón Cheque, cuídate. Él es cristiano. Y miren, fraternos, lo que menos hablamos en esa reunión fue del préstamo en sí. Ese hombre me empezó a dar palabras que era como revalidando muchas cosas. Por ejemplo, vea a prueba de fuego, lea el lenguaje del perdón. Y otra fraterna ya de esta amada fraternidad ya me había regalado a prueba de fuego y el lenguaje del perdón. Y era como Dios diciéndome, mira muchacho, y tenés respuesta, buscá, sentate, escuchá. Para gloria de Dios, adivinen en cuánto tiempo salió ese préstamo, sin tener la prima, sin tener dinero, en 2 semanas. Obviamente mi expareja decía que como a este le interesaba que las cosas salieran, por eso es que se movió para que le saliera rápido. Más no sabe ella que en realidad quien se movió rápido fue el de arriba, porque yo aprendí en esta papeleta a pedirle al Señor. Y siempre me gusta decir ese milagro porque es tangible, es medible, y les voy a dar más, porque en realidad de eso se trata, hablar de ese amor de Dios. Ya les dije, el Señor me tiene con vida aquí, me tiene guapo, me tiene con salud. Y así, por ejemplo, y voy a resumir en esto porque creo que ya casi estamos sobre la hora, de los últimos milagros hermosos que el Señor me ha hecho en esta fraternidad, y ahí hay como una dualidad. La mayor de mis hijas sale embarazada. Imagínense aquellos que tienen hijos, ¿qué significa eso, verdad? Cualquiera podría decir un golpe bajo al hígado. Y obviamente la cuestión de decir uno, bueno, si es el resultado de un desastre de familia como el que yo propicié, ¿cierto? Y uno también se cuestiona eso. Sin embargo, aquí viene el milagro. Cuando yo estoy un día cargado, me acuerdo, y estaba el intercesor, como Dios me va a dar la gracia de ser con ustedes hoy, y me acuerdo que hizo una oración. Señor, bendice la vida del fraterno Ángel, bendícelo a él, a su hija primogénita que él hizo abuelo. Y yo, hija primogénita. Casi le digo, fraterno, disculpe, mi hijo el primogénito. Lo que no les he dicho yo es que mi hijo mayor es un hijo de crianza, que realmente él me honró
y se casó, y cuando yo llegué a la fiesta era Mr. y Mrs. Turcios, que a mí me honró. Sin embargo, no es mi hijo sanguíneo. Cuando aquel fraterno hace la oración, casi le digo, en efecto, no es mi hijo el primogénito el que me hizo abuelo. Pero me quedé con eso, me quedé con ese fraterno. Bueno, se equivocó. Un día estoy sentado, como a las 2 semanas, también sentado cerca de un proyecto que estaba desarrollando aquí por el anillo periférico, y me habla mi hija y me dice, papi, ¿dónde estás? Me dice, no, aquí en Agazo, porque, es que vamos a llegar con el muchacho, ¿verdad? Ya comieron, no, vénganse, les digo, vénganse, aquí almorzamos todo el día, ven, tranquilo. Entonces, desde que llega, les digo yo que el camino es como soldadito. Y me dice, don Ángel, quiero decirle algo que no le va a gustar. Vale. Yo estaba sentadito en una mesa. Y entonces ya se imagina lo que me dijo, ¿va? Andrés está embarazado. Y cuando él me dice eso, yo quedé así como, ¿qué les digo? Primero, no soy nadie, porque eso es otra cosa que he aprendido de aquí en Fraternidad, para no andar juzgando a nadie. Si errores hablamos, tienen un bagaje cultural aquí de errores completos. Y dije yo, ¿qué le digo? Y en eso, sí, ya me habías dicho, ya me habías advertido. Y hasta ahí fue donde entendí que el Señor, a través de aquel fraterno, me había dicho que mi hija estaba embarazada. Y miren, fraterno, esto no termina ahí. Yo le dije a mi hija en esa reunión, me acuerdo, hija, la sangre no se niega, viene GBB, lo único que no es negociable, ustedes de estudiar y vos a trabajar, papadito. Punto. Pues el embarazo siguió transcurriendo, ocurrieron algunas cosas, y con esto voy a cerrar porque sé que ya estamos contra tiempo, pero es parte de los milagros grandes que el Señor ha hecho. Y me acuerdo que en otra oración, siempre, ¿verdad? Como les digo, este es un caminar, estaba bien cargado ese día. Y me acuerdo que un fraterno que es de las autoridades de esta hermosa fraternidad me dijo, esa niña, oiga bien lo que le voy a decir, porque yo tenía hasta esa gracia, gracias a Dios, de que el Señor me hable de esa manera tan directa. Esa niña que va a tener tu hija Andrea, y yo cuando dijo niña, y Andrea, bueno, y este brother, ¿a qué hora le dije cómo se llama mi hija? O sea, porque la razón, hermano, ves en estas cosas. Y uno también tambalea y uno dice, ¿qué hora le dije yo el nombre de la niña? Entonces, pero como yo ya sé cómo es esto, porque lo hemos ido aprendiendo en este caminar, cuando iban a hacer la revelación del sexo de la niña, de qué color, bueno, que no se sabía de qué color cree que fui yo a la revelación de sexo, a qué me has ido a la reunión. Yo iba de rosada y todo el mundo me decía, si va a ser varón, decía yo, si supieran quién me mandó el fax, a mí no fue ningún ultrasonido. En una oración yo supe que iba a tener una nieta. Y el milagro no termina ahí. Allá por el mes de noviembre yo estaba bien cargado, porque uno cuando está aquí en Finex se vuelve bien bufón, ¿verdad? Yo les digo, no tenía trabajo. Había pasado pasé de agosto a diciembre sin trabajo, nunca me faltó nada para ahorrar los poquitos compromisos que tengo, que son bien poquitos, ¿verdad? Y me acuerdo que yo le había pedido al Señor 2 viajes. Ya había cruzado el charco sin trabajo. Y si supieran cómo me trató Dios en ese viaje, porque aquí se lo pedí. Señor, consentime, por favor, dame un poquito de paz. Para los que son futboleros, terminé en el Camp Nou, solo para reducir, y mis amigos que son español me decían, ¿y cómo hiciste para entrar? Y si les contara la historia cómo entré, no me la van a creer. Pero les resumo, entré a lugares sin pagar, Dios me anduvo de la mano y todo. Y también le había pedido otro milagro, que era un viaje familiar para acercarme más a mis hijos. Ese viaje estaba planificado para el 15 de noviembre. Un 14 de noviembre, un 13 de noviembre, mi hija empieza con síntomas eh, ajenos a su embarazo. Realmente yo lo tomé con calma. Yo le dije, mamá, ya había tenido un incidente y realmente a mí la doctora no me había gustado cómo lo había atendido. Y yo le dije, ya, háblale a tu doctora mejor. Para resumirles el caso, fraterno, mi niña se nos vino, y se nos vino antes de tiempo. Ella estaba esperábamos que naciera en enero. Sin embargo, se nos vino en noviembre. Un 14 de noviembre, un día antes del viaje que yo tenía planificado con mis hijos, que también se lo había pedido al Señor aquí, porque ese viaje tenía como sentido acercarme a mis hijos. Miren cómo es el diablo
de cómo trabaja. Me acuerdo yo que le dije a mi presidente, ¿qué hago, líder? Porque obviamente, y ya le puedo contar por qué, o sea, el temor de qué hacer, pues, o sea, tengo un viaje para el día de mañana, pero tengo a la niña hospitalizada. Y él me dijo, ya había nacido la niña, ya le puedo contar en qué contexto. Y me acuerdo que él me dijo, bueno, ¿y usted en quién cree? Y dije, hombre, tiene razón. Y me fui de viaje. Lo que no les he contado es que la niña se nos vino prematuramente y a todo esto, quienes han sufrido alguna circunstancia de esas saben de que mantener a un neonato en un cuidado intensivo es altamente caro. Nosotros no teníamos los medios y si los hubiéramos tenido, pues yo me acuerdo que, miren, fraternos, cuando alguien le dice a uno que su sangre está ahí, yo me acuerdo que solo le dije a la enfermera cuando vi que sacaron a mi niña no me la vaya a dejar morir, porque se le iban a llevar para el Seguro Social sin ningún papel, porque a todo esto el niño estaba empezando a trabajar, pero no se había afiliado al Seguro Social. Y miren, yo me acuerdo cuando sacaron a mi niña dándole aire con un ambón, y lo peor que yo fui cruz rojista en otra vida, entonces sabía lo que estaba pasando. A mí me entrenaron para esas circunstancias y yo sabía lo que estaba pasando claramente. Sabía que la niña, cuando uno le dicen su niña no respira sin un aparato, ustedes saben lo que, no se puede imaginar lo duro que es eso. Sin embargo, yo me acuerdo que la niña la sacaron y para gloria de Dios, fraterno, para aquellos que saben cómo es nuestra querida Honduras, sin ningún papel, a mi niña la recibieron en cuidados intensivos del Seguro Social. Es más, un ángel que Dios puso en el camino en ese momento que la niña estaba naciendo, afilió al papá, pero no a ella. Y mi niña ahí la atendieron, para gloria de Dios, como que era un ángel. Yo le pedí aquí al Señor. Y yo me acuerdo que yo estaba afuera. Y obviamente la falta de fe le llega a uno y uno dice, Señor, ¿y si se muere y yo estoy aquí a tantos kilómetros? Y es cuando les digo yo eso, ahí es donde uno aprende qué es dar un paso de fe, realmente dar el paso de fe, no deletrearlo yo ahí aprendí que era dar un paso de fe, confiar verdaderamente en el Señor y irme al otro objetivo que tenía, que era que acercarme a mis hijos, que también lo logré. Y miren, fraternos, para gloria de Dios, a mi niña la tuvieron ahí y quienes tal vez han tenido esa experiencia saben que no es una experiencia corta, de hecho es una experiencia de día con día, que la desconectaban, si respiraba, no respiraba, que no se podía, y yo me acuerdo que apenas a 2 semanas después, que ya estaba yo aquí en el país, me lleva un viernes mi hija y me dice, papi, hoy vamos a ver si a Alesia la mueven de sala. Van a probar desconectarlo. Miren, fraternos, Dios es tan lindo, porque esa niña tenía una oración una legión de personas orando por ella. Que para sorpresa nuestra, ese viernes me dice la niña, papi, la niña ya respira bien, nos la van a dar. Mi niña solo estuvo 2 semanas en cuidados intensivos. 2 semanas, cuando esperábamos que estuviera un mes y medio, no, 2 semanas. A las 2 semanas ahí venía aquel bojotillo de 3 libras y centavitos, que ahora se las podría enseñar, se le enseñó a su presidente, es una niña hermosa, igual al abuelo, y que me aferro a esa palabra que me dijo que esa niña es el ángel que Dios nos ha enviado. Yo no reniego por ahí, al contrario, por eso les estoy hablando del amor de Dios, porque ella es el reflejo del amor de Dios, y me lo ha demostrado. Hace poco, la semana pasada, recién, a mi otra niña, desde chiquita me le quebraron el tabique con un columpio. Y me recuerdo que hace 4 años nos dijeron una brigada de médicos estadounidenses que a justo a esta edad había que ver si la niña era candidata a que le operaran una bolsita que va dentro de la nariz, que se me escapa el nombre ahorita, que no la deja respirar bien. Miren, fraternos, para resumirles ese milagro, la brigada vino ahorita y yo le dije a mi niña, justo ahorita, que cumple los 17 años, y le digo, mami, fíjate que ya vino la brigada, hay que ir a ver si sos eh, candidata que te puedan operar, porque ya se imaginan la cantidad de personas que llega ahí, de todos diferentes tipos de enfermedades. Y miren, fraternos, para resumirles, para gloria de Dios, hicimos todos los procedimientos, porque es lo que les digo de los milagros que yo he aprendido, uno tiene que hacer su parte. Hicimos todos los procedimientos, pero llegamos el día en el que los americanos iban a decir si la operaban o no, y cuando llego yo
a donde estaban haciendo los cupos, me dice el doctor, mira, no sé si ya hay cupos, pero te aviso en la tarde. Como yo ya le había dado al Señor, dije, bueno, Señor, si es su voluntad que la niña lo opere, así va a ser. Miren, fraternos, para gloria de Dios, en la noche me estaba hablando el doctor, don Ángel me dice, mañana a las 4 se opera su niño. Eso implicaba para mí, fraternos, monetariamente un ahorro de bastante cantidad de dinero. Y no es que no tuve que gastar, porque tampoco nos engañemos, pero a veces quisiéramos pensar que el milagro también es, no, hay que poner su parte uno. Gracias a Dios, Dios me permitió tener los medios y ahí está mi niña. Tiene una semana de estarse recuperando, la operaron sin haber cupo. Yo fui testigo de que la persona que estaba a la par de mi niña le dijeron los doctores, no, si es que usted no se puede. No, pero es que mire que he venido 4 veces. Sí, pero es que no se puede, no hay cupo. Y ahí es donde ustedes ven la mano de Dios. Y ahí es donde usted ve la mano de Dios. Y así podría seguirles hablando de más y más milagros. Y en mi carrera me han ocurrido milagros. No sé si hay algún ingeniero aquí, ¿no? Pero a mí me han ocurrido milagros desde que no me dé el nivel de compactación de un suelo. Y por cierto, el supervisor mío era otro fraterno. Eso lo cuento esto y ahí termino. Y me acuerdo que le dábamos por un lado, le dábamos por otro lado, metíamos maquinaria, volvíamos a quitar el suelo, sustituíamos suelo y no notaba la compactación. Me acuerdo que era, es medible, porque eso es medible, es a través de pruebas. Entonces me acuerdo que la última vez que ya estábamos al borde de perder varios ceros, porque eran 6 ceros, más o menos las cantidades que se manejaban de esa terracería, yo me puse a orar, Señor. Usted sabe lo que significa esto para mí, para la empresa que trabajo y para mi familia. Ya, échame la mano. El último día que íbamos a hacer las pruebas. Son medibles. Son valores que deben de andar rondando el 100%. Y a mí me daban 70 y pico, 80, que eso no es aceptable para el proyecto que yo necesitaba. Miren, fraternos, y por cierto, les digo, el supervisor es de esta organización, líder de esta organización, por cierto. Y me acuerdo que cuando llega la gente del laboratorio a hacer la primera prueba, yo me alejé, parecía aplanadora, ¿verdad? Y me fui a una esquina a orar, y Señor, bueno, y llega el ingeniero, arquitecto, me dice, ya está el primer resultado. Ajá, decime, ¿cuánto dio? 105. ¿En serio? 105. Y así empezaron a hacer pruebas todo ese día, después de que me daban 70, 80, y todas las pruebas dieron no menos de 100. Y ustedes dirán, no es posible, porque no, pero sí es posible. Ellos tienen sus parámetros por la humedad y otras correcciones, y todas las pruebas dieron más de 100. Me acuerdo que llegó el supervisor, que es de voz muy fuerte, y me dijo, oiga, arquitecto, y ya me dijo la palabrota, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sabe qué fue lo que hice? Me puse a orar en esta esquina. Ah, no, 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 ya me fregó. Hasta ahí llegó, porque él entiende cómo operan. Y así, he estado en lugares, me he visto inmiscuido en motines, y yo ahí, cuando estaba en esos lugares donde trabajaba, yo siempre le pedía al Señor, Señor, ahí donde estoy, permítame ser luz. Y hubo vez que me dijera alguien, porque siempre me gusta andar la señal de la cruz, para mí es señal de resurrección, no de muerte. Y hubo una vez que me dijera alguien de los muchachos que estaban ahí, ingeniero, porque a un ingeniero le dicen a uno, ¿usted es un hombre de fe? Sí, creo que sí. Al ingeniero nadie lo toca aquí, en medio de angelitos, ¿verdad? Si me entienden. Y vi y estuve rehén una vez en uno de esos tantos motines que aparecen como muchas veces en las noticias, hora y media. Nunca llegó la policía y por la gracia de Dios aquí estoy. Ese día que cualquiera podría decir que a mí me gasearon, que escuché disparos, escuché todo, ese día hubieron muertos que no salieron en los medios. Yo salí por la puerta por la gracia de Dios, porque matarnos nos pudieron haber matado. Éramos rehenes de más de 800 personas, pero no lo hicieron por la gracia de Dios, por las oraciones que yo he aprendido a depositar con fe aquí en esta papelera. Entonces, no sé cómo han venido el día de hoy, ¿verdad? No sé cuáles son sus problemas, pero todos aquí hemos venido enfermos, sin duda. Pero lo que hemos aprendido a través de esta oración es a depositar nuestra confianza en el Señor, por lo cual les pediría que inclinemos nuestro rostro y hagamos la siguiente oración. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Te pido que entres a mi corazón y reconozco y te reconozco
como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de ahí. Amén. Este ha sido mi testimonio para la gloria de Dios.